Molt bon dia dimecres, salut, radi, lectura i també escriptura. Ja sabeu que aquest és el lema del programa L'Amic d'Escriptors, que s'emet els dimecres a les 11:30 puntualment per Bellvei Ràdio i que és conduït per mi, Ramon Valls, gràcies a la feina del David, que està a l'altra banda i que us fa arribar a les zones. Abans de tot, demanar-vos disculpes per les meravelloses vacances que m'ha donat Movistar al deixar-nos sense la línia telefònica a la qual podia fer jo aquest programa i que m'ha obligat a reorganitzar una mica l'agenda i faltar la cita que tenia amb tots els oients durant unes quantes setmanes. Lamento que això ha sigut així, però Movistar té aquestes sorpreses per tothom. Així que, senyors de Movistar, a veure si espavilen una miqueta i ens deixen en pau d'una... Bueno, anava a dir una paraulota, no la diré, però vegada, val, ja se m'entén. Bé, ja sabeu que podeu gaudir la repetició del programa el dissabte al matí i el dimarts al vespre, i espero que avui, que tenim un molt particular autor amb el que conversem, pues, us agradi el programa i bueno, continuem en contacte les properes setmanes. Comencem ja a l'edició d'avui de l'Alambic d'Escriptors. Bien, esperando que hayáis dejado todos el librito en la mesa y de al lado y escuchéis la emisora, ya sabéis que empezamos la entrevista con un autor hoy, bien, que espero que os satisfará por quien representa ser, que es un escritor y poeta, Ángel Velasco Feito. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Ramón. Muy bien, gracias. Estás a punto para charlar un poco con los nuestros, bueno, conmigo, pero para que te escuchen nuestros oyentes y sepan conocerte y además que sepan sobre tu obra. Sí, sí, encantado, por supuesto. Bueno, estupendo. Vamos a ver, todos los escritores, los poetas, todos empiezan por algo tan elemental como conectar con el lenguaje escrito. O sea, la lectura. Ajá. ¿Cierto? Y además suelen, yo diría que el porcentaje de las personas que he entrevistado así me lo manifiesta, suelen hacerlo a temprana edad. ¿Es tu caso? Sí, la verdad es que sí. Yo tengo 53 años en la actualidad y yo recuerdo de cuando era pequeño que mis padres, que bueno, era una familia media, mi padre trabajaba en Sidesa, mi madre era ama de casa, o era ama de casa. Y bueno, no voy a decir que éramos pobres, pero tampoco voy a decir que éramos ricos. Entonces ellos, cuando yo era un niño, se hicieron socios del Círculo de Lectores, que todavía existe ahora. Sí. Y cada vez que llegaba la revista, me la daban a mí. Y me decían, hijo, escoge uno. Y yo escogía uno. ¿Y lo leías tú primero? Lo leía y lo volví a leer y lo volví a leer hasta que llegaba la siguiente revista, que si no me equivoco era trimestral, porque bueno, en aquellos momentos pues tampoco era una situación como para que mis padres me pudieran llevar a una librería porque yo era un auténtico devorador de libros. Sí.
Pero bueno, me apunta por ahí que la revista era bimensual. Bueno, es igual, es una anécdota. Pero tú entonces hacías casi de orientadora hacia tus padres en vez de tus padres hacia ti. Bueno, la verdad es que mis padres tenían poco tiempo para eso, porque mi padre trabajaba mucho, incluso doblaba, hacía 2 turnos seguidos, en fin. Bueno, lo que es la industria de aquellos era años. Era aquella época en la que los padres bastante tenían con trabajar y intentar sacar a sus hijos hacia adelante. Sí, no, es cierto. Ha cambiado mucho el mundo desde entonces. De todas maneras, tú eras feliz, ¿no?, en tu infancia. Por supuesto. Seguramente mucho más felices que los niños de ahora. Muy feliz. ¿Cómo era en tu entorno? ¿A qué jugabas? ¿Qué hacías, aparte de leer? Bueno, yo era... no sé cómo decirlo. Yo era un niño muy especial, quiero decir, no era... Aunque tenía amigos, no me hacían falta para entretenerme. Yo me montaba mis propias historias y mis propias películas en mi cabeza y las desarrollaba. Como por ejemplo, me acuerdo cuando me regalaron mi primer Sin Castillos, no sé si te acuerdas. Sí. Bueno, yo en mi caso eran mis hijos. Yo se los regalaba a mis hijos. Me regalaron no sé si fue por mi cumpleaños o por Reyes Sin Castillos, y yo que la Sin Castillos construí el castillo y luego del castillo saqué un submarino, un avión, un barco, o sea, yo lo modelaba y remodelaba todo. Dibujaba muchísimo. Sí. Todo esto que me estás diciendo concuerda un poco con el estereotipo que abunda mucho entre los escritores, que es esos amantes de la soledad y la imaginación, ¿no? Sí, bueno, yo no es que amara la soledad, es que me encontraba a gusto. Bueno, quiero decir, pues eras un amante de la soledad, en cierto modo. Sí, me encontraba a gusto, y de hecho, hoy en día me encuentro a gusto cuando estoy solo. Bueno, no quiere decir que cuando estoy acompañado no lo disfrute, que lo disfruto, sí. pero yo soy una persona de tener mi propio espacio, mis propios momentos para poder desarrollar otras inquietudes, y eso también me pasaba en la niñez. Pero eso implica lo que va paralelo, lo que te decía, ¿no? Que eso activa la imaginación. Por supuesto, sí, yo era un niño muy muy imaginativo, sí. ¿Hiperactivo? No, en cuanto muy tranquilo. Muy tranquilo. Pero el cerebro trabajando todo el día. Sí. O sea que en ese aspecto... De hecho, también hacía deporte, sí. hacía judo, hice muchas cosas. De ahí me vino mi pasión por el mundo oriental también, por la... Escucha, ¿te decían bastantes veces o algunas veces niño baja de las nubes? No. No, o sea, ¿prestabas atención en cada momento? Sí, no, yo siempre fui buen estudiante. ¿Y en casa también? O sea, no te tenían que decir, oye, ¿te has enterado lo que te he dicho? ¿O estabas por ahí imaginando cosas? No, a ver, yo sabía bien en cada momento cuando era el momento valga la redundancia, de ponerme a imaginar, o de ponerme a leer, o de ponerme a estudiar. O sea, que eras atento con tu entorno. Voy a quedar de niño modelo. No, ni mucho nada más menos. lejos de mi ilusión. No, a ver, cada uno es como es, y estoy seguro que, a ver, como Stevenson definió, todos tenemos nuestro Dr. Jekyll y nuestro Mr. Hyde, Por supuesto. Que ahí de eso no te vas a librar. No. Además yo lo tengo bien claro, bien definido. Bueno, hablaremos un poquito más de eso. Entonces, tú, este carácter que necesitaba este pequeño rincón privado, lo mantuviste durante toda tu adolescencia y luego más adelante lo sigues manteniendo, ¿no? Sí, bueno, durante mi adolescencia, sí. Pero luego yo, hay que recordar que con 17 años pues aprobé las oposiciones para la carrera militar, y con 17 años ya entré en la Academia de Suboficiales, donde pasé 3 años y luego otros 25 de militar de carrera. ¿Esto es algo un poco chocante o no? O sea, depende cómo se mire. Claro, sí. claro. Puede resultar chocante, sí. Sí. Pero en aquellos momentos también hay que recordar que eran unos momentos que
año 80, si no me equivoco. 70, era un ¿no? momento en que el desempleo, al igual que ahora, también nos acuciaba mucho, el trabajo faltaba, las oportunidades escaseaban y había que buscar un poco la salida. Ya. O sea, que No voy a decir que yo era un militar vocacional porque realmente no lo era, pero en ese momento dado pues era una oportunidad para tener un trabajo, un sueldo y una vida digamos ordenada. asegurada. Y además que te permitía tener esos espacios tan vitales para ti. Sí, porque con 17 años, como digo, estuve 3 años de academia en academia, hasta que con 20 años yo ya era militar profesional y estaba destinado en Lérida. Vaya, precisamente. Muy bien. Donde Pasaste pasé calor 3 y años, pasaste frío aquí, ¿no? No, pasé 3 años y medio muy felices. No. Y claro, entonces pues tuve que acostumbrarme, ya no es que tuviera un espacio para mí solo, es que vivía prácticamente solo. Ya. ¿Que estuviste en Talar? Estuve en Talar, efectivamente. Sí, un año. Hay una academia, ¿no? En esa misma. En esa misma. Muy bien, bueno. Bien, yo solo hice la mili normal de soldadito raso y bueno, bien. Mi caso era más particular, porque cuando yo, como salí con 20 años, dio la casualidad que cuando entré en la academia debía ser el segundo, el primer, no sé, el más joven de los 900 que entramos en aquel momento. Sí. Cuando acabé y salí suboficial, llegué a mi primer destino. Yo era más joven que la mayor parte de los soldados que había allí, con lo cual era un poco chocante, me miraban raro. Decían, ¿esto de dónde ha salido? Ya. Bueno, en la mili hay tantas cosas chocantes, pero en fin. Sí, la verdad que sí. No vale la pena. A mí lo que más me interesa es saber, en ese periodo de tu vida, no has dejado por eso de seguir pensando en escribir, porque ¿cuándo te llegó? ¿Cuándo fue esa eclosión que pasas de lector a decir, bueno, voy a empezar a escribir con seriedad y ya veré si publico, ¿no? Pero de momento quiero hacer... Pues fue tarde, pues fue hace pocos años todavía, ¿eh? Podríamos hablar de hace 3 años. ¿3 años? Sí. O sea, bueno, de entrada te diré que es una ventaja, porque tenías la madurez suficiente como para interpretar bien lo que quisieras escribir. Lo que pasa es que esa autonomía económica que me dio a los 20 años tener un trabajo, digamos, fijo, un sueldo que por aquel entonces estaba relativamente bien, me dio la oportunidad de poder acceder yo mismo a las librerías y entonces poder comprar y poder leer lo que se me apetecía en cada momento. ¿Y qué es lo que más te apetecía leer en tu juventud? Yo soy muy ecléctico. Sí, o sea que no te has decantado por un género literario. ¿Te gusta la ficción o prefieres Me más? encanta. ¿Te encanta la ficción? Me encanta la ficción, más que el ensayo. Terror, el misterio, todo. Yo creo que me leí todos los libros, por ejemplo, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. ¡Alto ahí! Un momento, caballero. Mira, te voy a hacer una proposición. Mira, desde esta emisora promovemos un premio literario de género negro. Y, hombre, yo te puedo enviar las bases y a ver si participas. Bien, ahora mismo estoy embarcado en un proyecto muy ambicioso, pero si puedo, yo soy multitask, como dije. Sí, mira, yo te digo, la novela, así a bote pronto, tiene que ser de género negro, sí. Típica, puedes tratar el tema que quieras, porque por suerte hemos cogido este género porque es el gran cajón desastre en el que se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. No pedimos una novela muy larga, al contrario, entre 150 y 250 páginas. Uh-huh. Escritas a doble espacio, uh-huh. con carácter 12 Arial, ¿no? O sea, ¿sí? Que ya ves que, bueno, que no es un trabajo que tienes tiempo. Hasta el 14 de febrero aceptaremos manuscritos. O sea que, bueno, si no te importa, hoy mismo te enviaré las bases. Muy bien. Y a ver si te animamos y así tenemos aquí también un concursante capaz de llevarse un premio y lo único que tendrás que venir a buscarlo, pero en fin. Eso ya hablaríamos. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bien, el desafío está lanzado desde esta emisora. El guante está lanzado. Bien. Sí. No, a ver, tú ya sabes que... A mí me encantan los retos, ¿eh? Sí, tú ya sabes que cualquier inquietud que tengas a través del género negro la puedes expresar. Sí.
Que es cierto, pues hablar de amor, de odio, de venganza, de codicia, de hurto, de lo que te dé la gana, ¿no? Entra todo ahí. Bien. Bueno, ¿qué empiezas tú a escribir? ¿Perdón? ¿Qué es lo que empiezas tú realmente a escribir? ¿Prosa o poesía? Bueno, en principio yo empecé quemando una asignatura que tenía pendiente. Y por ello escribí un ensayo sociopolítico de cómo yo veía la situación a mi alrededor. ¿Qué es el famoso Guía de Supervivencia del Español? Efectivamente, el ensayo, un pequeño ensayo sociopolítico, escrito en una cierta clave de humor, pero bastante crudo. Yo estaba cansado. Bueno, estábamos hablando de la época de los superescándalos políticos, Bankia, trama púnica, sí, eso que aún colea. Todo, exacto, y que todavía aún colea. Y yo veía a la gente como si fueran zombies, o sea, éramos todos zombies. Pasábamos por la vida, abríamos el periódico, veíamos escándalo. Pasábamos página, escándalo, pasábamos página, escándalo, pasábamos página. Esquelas, espera, voy a mirar si murió algún amigo mío. Bueno, no murió ninguno, seguimos. Deportes, voy a ver cómo quedó mi equipo. Pero las páginas de escándalo las pasábamos como si fuera el pan nuestro de cada día. O sea, nos habíamos acostumbrado a vivir con ello. Nos alimentábamos de ello y nos daba igual. Éramos zombies ciegos. Y ese libro mío era una especie como de, abre los ojos, mira a tu alrededor y date cuenta dónde estás y cómo estamos. Eso coincidió además con el nacimiento de estos nuevos partidos políticos que propugnaban y proclamaban una regeneración a todos los niveles de la política, unos desde unas posturas de un lado, otras posturas desde otro lado, pero que movilizaron un montón de gente de todas las edades. Yo recuerdo las grandes movilizaciones de Madrid, de que había abuelos, abuelas, había estudiantes, había trabajadores, había de todo. Sí, eso no había conseguido nadie en la historia de España, movilizar a todas las clases sociales, a todas las edades y tal, y para decirle al gobierno: no os queremos, no nos representáis. Eso para mí fue decir, coño, la gente está despertando. Sí. Entonces, pues me digo, pues voy a escribir este pequeño ensayo y a ver qué tal. ¿Y cómo? Y no sin ninguna pretensión, sencillamente, pues en una asignatura pendiente voy a decir lo que pienso, porque para mí, de la misma manera que tengo un blog y en el blog hablo, digamos, casi de todo lo que se me apetece hablar, porque para eso es mi blog, y opino, y a veces opino lo que siento, es decir, porque para mí la sinceridad es lo primero. En ese libro yo opinaba y decía exactamente lo que pensaba, con lo cual quemé una etapa, una asignatura que tenía yo pendiente conmigo mismo, de decir, esto es lo que yo pienso. Si os parece bien, bien, si os parece mal, mal, pero ahora mismo vivimos en un país de zombies que se cumplen perfectamente la teoría del pesebrismo político. Bueno, pero a ver, estarás conmigo que quizás el exceso de información y sobre todo, pues no solo nacional, sino especialmente también la internacional, con lo que vemos constantemente, por ejemplo, sobre la guerra de Siria, al final te aclimata, ¿no? Es como, vamos, tú que has sido militar, a ver, enviar a un soldado a matar es porque consigues anular determinadas partes de su mente, ¿no? ¿Quieres decir? Lo que pasa es que enviar un soldado, tú no envías un soldado a matar, envías un soldado a una guerra. Bueno, a matar o a morir, pero el caso es que... Efectivamente, es que esa es la doble cara, sí, una moneda. Sí, lo sí, haces pero... al aire y depende en qué lado te toque. Pero ciertamente tienes que anular una parte importante de la mente de ese ser humano.
Porque a quién se le ocurre ir, bueno, voy allá por lo que sea, por las razones que me han imbuido. Te lo digo porque últimamente yo he tenido la suerte de poder hablar con dos divisionarios que aún están vivos y que tienen la cabeza muy clara, que estuvieron en el frente ruso, en el cerco de Leningrado. Y cuando me explican lo que me explican, yo les digo, pues yo no entiendo cómo fuisteis, pero en fin. Ya, pero estamos hablando de otros tipos de guerra. Aquellas eran guerras en las que la gente se movía más por ideales. Aquí estamos hablando de que son guerras en las que te mandan. Te mandan ir porque hay unos compromisos firmados con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y entonces pues con las Naciones Unidas y te mandan. O te mandan de parapeto para separar a dos bandos contendientes o te mandan directamente a una guerra que ya está en marcha y en la que también te ponen en medio. Bueno, pero de alguna manera te ponen. Te ponen, exactamente. Te ponen muy bien pagado, pero te ponen. Te ponen, ¿no? Pero tú ahí no vas porque te apetezca. Hombre, mucha gente viendo y por mi experiencia, a mí me han propuesto muchas veces cuando yo viví desde el 23F, sí, que lo viví en la academia, hasta las guerras de Kosovo, de Yugoslavia, de Serbia, toda aquella historia. Y había gente que se apuntaba voluntariamente. A mí me propusieron en varias ocasiones ir y siempre me negué, porque en mi unidad tuve la suerte que no necesitaban a todo el personal. Era una unidad especializada y necesitaban cubrir una serie de puestos con una serie de gente, pero no necesitaban a toda la unidad al completo. Entonces cada jefe, digamos, buscaba su equipo, buscaba crear su equipo. A mí se me ofreció en varias ocasiones y siempre dije que no. Ah, tuviste suerte. Sí, la verdad que en ese sentido tuve mucha suerte. La suerte de poder decir sí o no en esta vida, de poder decidir es algo muy importante y sobre todo en un tema como este. Bueno, dejemos el tema por un lado, pero tú en cierto modo eres un desencantado entonces de alguna manera de todo este movimiento social que ha convulsionado un poco la vida política, pero que ha logrado muy pocos objetivos, porque vemos lo que vemos constantemente, ¿no? El presidente del gobierno es el mismo. Sí, bien, yo en realidad soy un desencantado de la especie humana en general. Bueno, eso... O sea, yo creo que nos merecemos un apocalipsis ya. Sí, sí. Porque no tenemos por dónde cogernos. Quiero decir, los partidos viejos, porque son viejos y porque están acostumbrados a lo que están acostumbrados desde la transición. Y los partidos nuevos, porque nos han engañado a todos, y desde que se produjeron las primeras elecciones y han olido la moqueta del Congreso, yo no sé qué tendrá el olor de la moqueta del Congreso, se han convertido en partidos de la misma catadura que el resto. Solo que todavía, como son muy nuevos, no están salpicados de escándalos y corrupción y demás. Pero bueno, démosles tiempo. Sí, acabarán igual, ¿no? Yo creo que sí. El género humano tiene un componente de mezquindad muy importante y aunque todo el mundo, la gente piense que no, la mayor parte del mundo tiene un precio. Unos lo tienen el listón más alto, otros más bajo, y vengas de donde vengas, al final el capital sí. ¿Tú crees que te lleva arrastrando? Sí, ¿tú crees que la fórmula química del poder es aquello que convierte al Dr. Jekyll en Mr. Hyde? Puede ser. O uno de los componentes, ¿no? O sea, cuando... No, porque el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, era un alter ego. Sí había un componente de engaño, pero era un engaño forzado. El engaño político es un engaño planeado. O sea, quieres decir es un engaño planeado y además es un engaño en el que vale todo y caiga quien caiga. O sea, que el lobo ya se había disfrazado de oveja para llegar a ser aquí estoy yo el lobo, ¿no? Bueno, yo creo que sí.
Pues bien, buena opinión tiene. Bueno, empiezo a entender lo del apocalipsis. Reconozco que sí, que es cierto que nos lo merecemos, pero bueno, esperemos que yo tengo una nieta, espero que por lo menos ella pueda explicar su vida. Sí, yo también tengo 2 hijas y espero que mis hijas y los hijos de mis hijas también vivan en un mundo mejor. Sí, sí. Lo dudo, pero no, bueno, viendo la dinámica que llevamos, sí, sí. Pero y sobre todo la trayectoria exponencial, ¿no? Porque claro, solo por la demografía tan bárbara que tenemos ya vemos que los problemas se están multiplicando, ¿no? Sí. Bueno, pero en fin, seamos un poco. A ver, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Yo pienso que el vaso ni está ni medio lleno ni medio vacío. El vaso está vacío del todo. Y el agua desparramada. Vaya, hombre. Yo todavía soy de los del vaso medio lleno. No. Yo leo los periódicos y intento los periódicos con cierta reticencia, sean del signo que sean, porque hoy en día los periódicos los medios de comunicación sufren una manipulación tremenda. Y yo leo las noticias con mucha reticencia, intentando leer entre líneas, intentando relacionar unas noticias con otras, y esto por qué, mira, pues esto viene a cuento de lo que leí hace 2 días, y a las 3, no es una semana, dices tú, mira lo que ha pasado, y esto viene por aquello que leí yo la semana pasada. O sea, está todo relacionado. Sí, bueno, es uno de los poderes. Son como las famosas construcciones de dominó, que le das un golpecito a la primera y empiezan a caer una detrás de otra y se va cumpliendo el plan previsto. Sí. No por nosotros, quiero decir, incluso ni por nuestros gobernantes, porque no, a veces hoy en día quien manda en España habla alemán. Bueno, y por encima de quien habla alemán me parece que hay otros intereses mucho más elevados. Sí, por supuesto. Bueno, pero mira, hay las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, muchos de cuyos miembros están incluidos en los consejos de administración de las mayores empresas mundiales, son los que pueden coger un país, caso Brasil, y de un día para otro lo levanto hasta las nubes, hasta que esto parece El Dorado, y al día siguiente me enfado y lo hundo en la miseria. Sí. Más absoluta. Bueno, pero tiene a veces su precio. Mira, hoy hemos conocido la noticia de Rita Barberá. La presión supongo que ha debido ser insoportable. Una diosa de 24 años de alcaldía y mira cómo ha acabado. Bueno, es la vida. La mala praxis. Es la vida. No quiero mezclar el suceso del fallecimiento, que lo siento, como persona, evidentemente lo sentimos con su trayectoria política, que deploro profundamente. Pero que seguro alguna influencia ha tenido. En la presión y en la tensión seguro. Pero bueno. No lo sé. Bueno, a estas edades pues cualquiera estamos expuestos a que cualquier día nos dé algo. Sí, pero bueno, vamos a dejarlo así. Volvamos un poco a tu faceta de escritor. ¿Por qué la poesía y por qué la métrica haikus? Bien, buena pregunta. Yo me considero escritor antes que poeta. Bueno, de eso hablaremos entonces después. Sin embargo, para mí me resulta más fácil componer poesía que prosa. Pues es todo lo contrario. ¿Perdón? Que yo creo que es todo lo contrario. La prosa es mucho más fácil de desarrollar que la poesía en la que cada palabra y cada métrica o es perfecta o es un desastre. Puede ser, pero hoy en día es que, vivimos en un mundo en el que cualquiera puede ser llamado poeta o escritor, porque hoy en día cualquiera puede publicar un libro. Solo necesitas dinero y escribir. Luego lo mandas a cualquier editorial de autopublicación y en una semana, por un precio módico de 500, 1.000, 1.500 euros, tienes 100, 200 ejemplares en una caja en tu casa, con aquello que has escrito, con una portada muy bonita, que luego tú tienes que negociar con las librerías de tu barrio a ver si te lo cogen en depósito y se vende alguno.
Con lo cual, viéndolo desde ese punto de vista, el nivel en algunos casos ha bajado. Ya, pero bueno, también es cierto de que se descubren muchos talentos. Sí, se descubren muchos talentos, que hay mucha gente muy buena que tiene que recurrir a la autopublicación porque no encuentra una editorial que apueste por ellos. Yo en ese aspecto me considero un privilegiado por haber encontrado una editorial que apuesta decididamente por mí. Bueno, Camelot. sí, Camelot, si ha apostado por ti en más de una ocasión, quiere decir que algo ha visto en ti importante. Sí, porque, cuando uno autopublica, es como todo, ¿no? Lo que yo hago, mis hijos son los más guapos porque son mis hijos, mi piso es el más bonito porque es el mío, y mi libro es el mejor porque lo he escrito yo. Y me ha costado mucho y me gusta mucho cómo ha quedado. Pero claro, una editorial no es una ONG, es un negocio. Sí. Y está para hacer dinero. Entonces, cuando una editorial te llama y te dice, oye, este manuscrito que me has enviado, estamos interesados en publicártelo. Eso es un subidón. Porque digamos que no solo te están reconociendo un cierto valor literario a lo que has escrito, sino también un cierto valor económico. Sí, indudablemente. Entonces eso, pues para un escritor es un subidón. Yo me considero en ese aspecto un privilegiado, porque leo cosas en Internet, de gente que no ha publicado en su vida, o que está intentando, que está luchando, o en grupos de Facebook de escritores autopublicados y tal, y leo cosas muy buenas. Muy buenas. Mira, yo te diré una práctica que, no sé, claro, cada uno cuando entra en una librería lo hace diferente, pero yo soy de los que entra hasta el fondo, no miro el aparador. Y acostumbro a bucear. Y sí que es verdad que muchas veces he adquirido algún libro que lo tiro por la ventana. Pero muchas veces me he llevado sorpresas que digo, y este hombre, que no lo conozca nadie, no lo entiendo, ¿no? Porque realmente encuentras cosas muy buenas de gente que no sabe nadie quién es. Bueno, es cierto. Con lo cual llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Se lee poco en este país? En este país se lee bastante poco, por no decir muy, muy poco, para mi gusto. Y para colmo, bueno, eso y para gusto de cualquiera que le guste la lectura y la escritura, eso es indudable. Pero para colmo de males, encima leen más ellas que nosotros. Ah, bueno, ese dato no lo conocía. Sí, pues sí, puede ser. Apúntatelo. O sea, cuando escribas, piensa en las lectoras más que en los lectores, porque leen más ellas que ellos. Sí. Y poesía quizás más. Bueno, no sé si la poesía, pero en general sí que se constata que leen más las mujeres que los hombres. Nos están pasando por delante muchas cosas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Bueno, mientras no lean 50 sombras de Grey, todo va bien. Bueno, también leen eso, ¿eh? También. Por supuesto, por eso es uno de los más vendidos. Sí. Bueno, yo no sé de qué va. ¿Lo has leído tú? Sí, y luego he visto la película porque quería hacer una crítica en mi blog y entonces pues tuve claro. que sufrir el calvario de leer el libro y luego ver la película. Muy bien, vale, ya me has dejado me has quitado definitivamente las ganas de abrir ese libro. Bueno, es una cosa que te agradezco, porque ya un trabajo que me ahorro. Bueno, pero volvamos a tu literatura, ¿no? Después de esta obra que has comentado, Guía de Supervivencia del Español Medio, llega etapa cerrada llega después de este ensayo llega la poesía que has publicado, Haikus desde mi alma. Sí. Es este, ¿no? El que luego hablaremos del que vas a presentar mañana, pero Haikus desde mi alma. Háblanos un poquito de esta obra. Bueno, Haikus desde mi alma es otra asignatura que yo tenía pendiente. Digamos que mi vida, es decir, desde que salí de casa hasta ahora, pasé por una serie de vivencias, por una serie bueno, como todo el mundo, vamos a ver. Pasamos por vivencias, pasamos por sentimientos, por amores, por desamores, por errores, por terrores, por todo. Y nos lo guardamos dentro. Y eso en cierto modo te puede llegar a atormentar. Entonces yo, a través de Haikus desde mi alma,
como yo le llamo, es un desnudo emocional hecho verso, pues me desnudé. Bueno. ¿Cómo lo hice? Pues a través del haiku y a través de las fotografías que ilustran el libro, que están realizadas también fotografías y dibujos a carboncillo, que están hechos también por mí. Entonces, a través de esos haikus, digamos que yo liberé los demonios que en un momento dado podían atormentar mi alma. Sí. Y me quedé muy tranquilo. Bueno. Me llevé muchos, o sea, como digo, la verdad es que en cierto modo el libro me costó sinsabores importantes a nivel personal, pero sin embargo yo saqué mis demonios del interior y los dejé aprisionados cada uno de ellos en un haiku. Es dos preguntas. La primera, ¿en alguna manera es una contrición? Y la segunda, ¿por qué esa métrica? Una contrición. No, sencillamente fue una necesidad vital de exorcizar los demonios que en un momento dado yo tenía dentro y quería sacarlos fuera. ¿Y por qué utilicé la métrica del haiku? Pues porque el haiku me parece una cosa espectacular. Espectacular porque el haiku es lo mismo que dicen que es una fotografía, es un instante atrapado en el tiempo, pues un haiku para mí es un momento, una sensación, un sentimiento atrapado en unos versos. El haiku tiene una métrica muy concreta, 5, 7, 5. Aunque en España se propugna más el 8-11-8, 8-11-8, o incluso te dejan, hay escuelas que propugnan pues no ser tan rígidos, sencillamente porque el idioma español es muy rico en palabras y en sílabas, y el japonés, al igual que el inglés, pues es mucho más fácil hacer haikus 5-7-5 en japonés y en inglés. En inglés, por ejemplo, para decir esperanza dice hope, y ha gastado 2 sílabas. Nosotros tenemos que decir esperanza, ¿no? Ya hemos gastado 4, y tengo solo 5, ¿qué hago? Ya. Entonces ahí estamos mucho más constreñidos, por eso se tiende más en España al 8-11-8. Yo en mi libro hay 5-7-5, 8-11-8, y hay alguna otra pues que puede ser 5-7-6 o 8-12-9. Pero bueno, la mayoría respeta la métrica 5-7-5 o 8-11-8. Y me parece que es muy potente, porque aunque yo me he cargado con estos libros que estoy escribiendo sobre la base de los haikus, me he cargado el espíritu del haiku. No sé si algún día, si algún en Japón lo leen, me dejarán entrar, porque me he cargado la esencia del haiku, llevándola al terreno personal, porque una de las a la primera persona, digamos, que una de las premisas del haiku tradicional japonés, es el aware, que llamamos el aware, la huida de la primera persona. Yeah. Y el haiku ellos lo usan para describir la belleza o los sentimientos que les producen los fenómenos, sobre todo los fenómenos naturales, una puesta del sol, la caída de las flores del cerezo, un riachuelo que brilla lanzando destellos solares, en fin. Entonces yo todo eso lo he llevado al terreno personal, con lo cual si hablo de haikus desde mi alma, el awar ya me lo estoy cargando. Entonces ahí ya empezamos mal. Claro, bueno. Pero sin embargo me parece una construcción en la que con una base de 5-7-5 u 8-11-8 sílabas puedes decir tantas cosas y además, como estás constreñido por esa métrica, las cosas que dices tienes que prescindir de todo adorno y toda floritura y ser directo. Ya. Muy directo. Con lo cual el haiku es como un golpe, ¿no?, que te da. Entonces tienes que pararte, leerlo y decir, ostras,
Pero A quizás ver qué ha querido decir aquí, me paro. No es un libro de poesía que se lee seguido, me canso, le pongo una marquita y sigo leyendo mañana el haiku. Pues te golpea directamente en el cerebro y te hace pensar, evocar, igual que si estás viendo una fotografía más o menos impactante. Ese es impacto que te produce el haiku, lo que me gusta a mí escribir haikus. Entonces es una expresión más espontánea y sincera de la poesía. ¿Perdón? Es una expresión más espontánea y más sincera. Bueno, a ver, sincero puede ser todo, espontáneo también puede ser todo. Yo hablo más de la flor que puede formar bellísima una composición literaria, empiezo a quitarle el celofán que la envuelve, empiezo a quitarle el musgo con que la adorno, empiezo a quitarle y dejo la flor tal y como está cortada. Eso es el haiku. O sea, la esencia. No hay florituras, no hay ornamentos, es la flor. La flor ya es bella de por sí. Muy bien. No hay que ponerle haiku, no hay que ponerle envoltorios ni parafernalia para que luzca en toda su belleza o en todo su esplendor. Bien, llegamos al momento en que tenemos que hablar del libro que presentas mañana, que es Pétalos Negros. Bien, Pétalos Negros. Háblanos un poquito de, primero, como, bueno, estás en la misma editorial, ¿no?, en Camelot. Sí, también lo publica Camelot, sí. O sea que el editor... Doy las gracias a mi editor sí, y amigo Pablo Solares desde aquí. O sea, él es un fan tuyo, vaya. No lo sé si es un fan mío, pero es si te publica, te ha publicado todo hasta ahora, ¿no? Sí, incluso la siguiente también saldrá bajo el sello Camelot. Bueno, de la siguiente hablaremos dentro de un ratito. Hablemos de Pétalos Negros. Bien, ¿qué nos quieres mostrar con Pétalos Negros? Bueno, Pétalos Negros nace de una ¿cómo decirlo? Una compulsión que tenía, una fijación. Vamos a ver. Cuando yo me leí Las flores del mal de Baudelaire, me impactó. Bien. En Las flores del mal, Baudelaire nos intenta explicar que en el mar también reside una belleza. Eso es complicado de explicar, muy complicado de explicar, y más con poesía. Y a mí me impactó. Lo leí, lo releí, lo volví a leer y tal. Pero bueno, a lo largo de varias etapas de mi vida. Sí. Pero yo siempre lo tuve ahí, a Baudelaire y a Las flores del mal. Y esas composiciones me desasosegaban profundamente. Luego eso lo trasladas a la época de Baudelaire, el romanticismo, la época del romanticismo, la vida que llevó el propio autor, una vida, digamos, torturada, una vida complicada. Romántica. Bueno, sí. Bueno, quedó huérfano, tuvo un padrastro que también lo metió en el ejército, bueno, pero siempre fue, digamos, un infante terrible, un niño rebelde y un joven rebelde. Su mayor era un gran admirador de la obra de Edgar Allan Poe y publicó esta obra, pero al final de todo eso él solo encontraba tedio. De ahí que muchas obras se llamaran, muchas de sus composiciones se llamaban spleen, que quiere decir tedio. Él buscaba el placer, buscaba el placer prohibido, digamos, en aquella época, ¿no? Pero al final eso no le llenaba.
no le llenaba y eso le frustraba terriblemente. De hecho, él murió a los 40 y pocos años de sífilis. Y según cuentan, pues quien se la contagió era una prostituta a la que él supuestamente dedica una de sus composiciones, titulada A una gitana, que la pobre debía ser de todo menos agraciada. O sea, es la composición y era un esperpento de mujer. Sin embargo, él pues, le llamaba ese tipo de cosas y acabó muriendo así. Entonces yo quise hacer, a ver si salvando las distancias, yo ni soy Baudelaire ni pretendo serlo, ojalá. Y además tampoco vivo en un entorno como el que vivía él, en unas circunstancias como el que vivía él y con un movimiento literario en el que él se manejaba perfectamente, además. Entonces yo para esto, como os digo, tuve que hacer casi más de actor que de escritor. Porque ¿cómo puedo yo hacer una obra titulada Pétalos Negros en la que hago una especie de inmersión y luego interpretación sobre la obra de Baudelaire en base a haikus y a fotografías? Pues casi me tuve que convertir en un actor del método y hacer un trabajo de introspección terrible. O sea, yo tenía que pensar como Baudelaire para poder escribir como Baudelaire. Y eso me costó más tiempo que en realidad que redactar el libro en sí. Sí. Has dicho una cuestión que, bueno, me gustaría matizarla y a ver si tú estás o no estás de acuerdo, pero realmente dices que hiciste de autor. Pero lo cierto es que todos los escritores, todos, en gran medida están haciendo de autores, digo, de actores. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque si cuando escribes no te crees a tus personajes, a los diversos personajes que componen lo que escribes, no llegas a poder trasladar la verisimilitud al lector. Y además hay una cuestión bastante, que no sé, pero también el alto porcentaje demuestra que es así. Encima, a través de todos esos personajes, en el fondo, es el autor, como actor, habla de sí mismo. Bueno, yo como venía de escribir el ensayo sociopolítico, en el cual no hablaba de sí mismo, hablaba de lo que yo pensaba. Pues hablabas de ti. Sí, directamente hablabas de ti. No, hablaba de lo que yo pensaba, no de lo que yo haría o de lo que yo de lo que yo pensaba que debían hacer los españoles, o de lo que yo pensaba de cómo se estaban comportando los españoles y lo que debían hacer si querían sobrevivir en este mundo de zombies. Pero no hablaba de mí. En el segundo hablaba de mí, pero en pasado. Es decir, de hecho, todos los haikus desde mi alma se refieren a mis vivencias, emociones, sensaciones, etcétera, etcétera, pero en pasado. Sí, bueno, lo que te da precisamente la experiencia. Exacto. Y además lo hice de tal manera que están totalmente desordenados cronológicamente, haikus desde mi alma. Y yo me pasaban cosas curiosas porque la gente que me conoce, amigos y tal, me venía con el libro en la mano y me decían, oye, este haiku aquí, esto fue de cuando aquella vez tal. Y yo me reía y no contestaba, pero en un 99% de los casos estaban totalmente equivocados. Sí, vamos a ver. Ya lo hice, quiero decir, desordenarlos cronológicamente aposta totalmente. Sí. Para jugar con esa. Pero estarás de acuerdo que tú, cuando has comentado tus libros, o te han comentado tus libros los lectores, habrás descubierto, ineludiblemente seguro que sí, que también al escribirte trabaja no solo el consciente, sino lo inconsciente, y que hay cosas que otros captan y que tú no has captado. Por supuesto, por supuesto. Sí. Luego ahí estás dejando también, de alguna manera, tu huella. Exacto.
Y es que por eso decía yo lo que era. Precisamente en ese libro, bueno, en el haiku y en el Pétalos Negros igual está abierto a interpretación. Es más, está abierto a interpretación y aplicación, porque yo no voy a ser tan arrogante como para decir yo he vivido esta vida y aquí escribo un libro porque he tenido una vida súper interesante y súper agitada o súper... No, ni mucho menos. Mis vivencias se pueden aplicar a las de otras, personas perfectamente. Bueno, eso no soy nada del otro mundo, no me voy a arrogar yo ahora el papel ni de infante terrible, como digo, como Baudelaire, ni de nada por el estilo. Son mis vivencias y son las mías. Seguramente que hay muchísima gente en España que tiene unas muchísimo más gozosas, dolorosas, dignas de aparecer en un libro que las mías. Pero bueno, en fin, estas son las mías y ahí están. Bueno, llegamos al punto culminante, que es decirte que estamos charlando muy amistosamente, pero que se nos come el tiempo. Y siempre, no sé qué pasa en este programa, pero solimos acabar siempre en un Ferrari, porque si no, no hay manera. Bien, lo lamento, pero nos quedan un poco más de 3 minutos. Bueno. Las noticias nos chafan y eso no es ineludible. O sea que, vamos a ver, ¿qué estás escribiendo ahora? Bueno, pues ahora mismo, vamos en 3 minutos. Ahora mismo llevo unos 8 meses escribiendo una novela de un género que a mí me apasiona, que ya hemos hablado de él, que es la fantasía ficción. Yo soy un auténtico devorador de fantasía ficción y además un fan de la factoría Warhammer. Ajá, muy bien. Entonces se me planteó hacer un libro. Yo desde pequeño ya me leí la Biblia, luego me la leí más veces y luego me la leí más veces y incluso me leí gran parte del Corán, incluso bueno, en fin, textos apócrifos, en fin, etcétera, hasta llegar a hoy en día que digamos que soy ciertamente ateo. Pero la Biblia me parece un libro, un mal libro, como libro, pero yo al final creo que lo cogía en mi casa cuando era más joven, siempre me iba a la misma parte, el Apocalipsis. Me pareció una novela de ciencia ficción muy bien hecha, pero no me gustaba cómo acababa. Entonces dije yo, pues esto no me gusta. Pues voy a escribir una novela de fantasía ficción basada en el Apocalipsis. No me gusta cómo acaba, lo continúo y sigo para adelante, a ver qué sale de ahí. Y de ahí salió un proyecto para una novela, pero según iba escribiendo eso se iba haciendo más grande y más grande y más grande y eso ya me daba para una trilogía y al final estoy en la cosa de que esto me está dando para un mundo. Ya. O sea, estoy haciendo mapas, estoy haciendo una serie de cosas que se me está yendo de las manos. Bueno. Entonces, mi idea no es escribir una trilogía sobre ese mundo que yo llamo Apocalipsis 5000 y que el primer tomo se llama El Libro de la Verdad, que trabajo con personajes bíblicos reales, con personajes bíblicos ya creados, otros no creados, otros ficticios. Trabajo desde la dualidad Lucifer-Satanás, trabajo desde muchos aspectos. Mi idea es que no solo yo pueda escribir sobre ese mundo creado ya Apocalipsis 5000. Mi idea es que cualquier autor pueda crear su propia historia e insertarla dentro de ese mundo. A un estilo quizás de lo que hacen en Warhammer, que sobre Warhammer o Warhammer 40K pues escriben diferentes autores. Y cada uno hace su saga, hace su trilogía o su libro suelto. O su bueno, perdón Ángel, pero nos van a cortar. Vamos a ver, quedamos que te invito a participar en Belvía y Negro y que además estás pendiente de cuando publiques esta primera novela, volvemos a charlar.
Perfecto. Muy bien, pues un abrazo, ha sido un placer y lamento que el tiempo nos deje... No hay ningún problema, Ramón. El placer ha sido mío y muchas gracias por atenderme en tu programa, que es fantástico. Muy bien, muchas gràcies. En quant a tots vostès, estimats oients de l'Àmbit d'Escriptors, fins el dimecres vinent, que continuarem xerrant amb un altre autor. Moltes gràcies i fins el proper programa.